Saludos y bendiciones. Qué bueno encontrarnos una vez más en nuestro espacio Hablemos de la Biblia, como ya es una costumbre de cada sábado de 6 a 7, junto a nuestro distinguido pastor Gustavo Villalona, que para mí es un honor tenerlo aquí en este staff como coproductor de nuestro programa. Permítanme decirle que hoy el pastor Gustavo y yo estaremos trabajando un tema muy interesante que está acorde a los tiempos. Nosotros venimos a hablar en el día de hoy acerca de las señales del fin, de los tiempos y los principios de dolores. ¿Qué está ocurriendo en nuestro mundo? Tanto terremoto, tantas cosas que están sucediendo. ¿Qué quiere decir la Biblia con estos acontecimientos? Esto, entre otros temas más, vamos a estar compartiendo en breve en su espacio. Hoy, junto al pastor Gustavo, vamos a tratar el tema acerca de los tiempos del fin, las señales. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? ¿Qué mensaje nos está dando la naturaleza con tanta catástrofe que están sucediendo hoy día? Así que, pastor Gustavo, bienvenido a tu espacio Hablemos de la Biblia, hermano. Pastor, saludos nuevamente y bendiciones a todos los que nos escuchan por estos medios digitales. Creo que el mensaje más oportuno, el que podamos mirar en las Escrituras lo que nos habla de los eventos que están aconteciendo en el mundo. La Biblia es la guía para los eventos presentes y futuros de esta humanidad. Correcto, así es. Para entrar en materia en cuanto a este tema, me gustaría que leamos un pasaje bíblico, pastor, que va muy acorde a este tiempo, que es el pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 24, versículo 3 al 8. Dicen así estas palabras. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Gracias, producción. Interesante este pasaje, pastor Gustavo, dando alusión a los tiempos finales y a lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Pero a mí me gustaría saber, pastor Gustavo, ¿cuál es el contexto del libro de Mateo en ese capítulo 24, primeramente? Es importante que, como reseñas, de que este principio de dolores es lo que le está aconteciendo a la nación, a todas las naciones. En los eventos que estamos viendo en todos estos últimos años y recientemente en los últimos meses. Tú me preguntabas sobre el contexto y es todo este ambiente. El contexto se refiere en qué momento Jesús estaba hablando a los discípulos de estos eventos. Correcto. En Mateo 23, que es el capítulo anterior a Mateo 24, Jesús estaba en el templo y luego de haber hablado con los fariseos, con los líderes religiosos, salió del templo de Jerusalén y siguió hablando ahora con los discípulos, de aquellos que le seguían, hacia el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos tiene una referencia que fue donde Jesús fue detenido en el momento de la oración. Y en este lugar es donde Jesús revela parte de los acontecimientos pasados, presentes y futuros de la humanidad. Sí, pero me interesa algo que en el capítulo anterior, en el 23, Jesús está conversando con los escribas y los fariseos. Y veo que durante el capítulo 23 hay mucho ay. El ay sin hacha es un ay de lamento. Y siempre está haciendo énfasis, que me gustaría leerte algunos de esos ay, parafrasearlo brevemente. Por ejemplo, dice el versículo 13, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, ¿por qué devoráis la casa de la viuda? Versículo 15, ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócrita, ¿por qué recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguí, lo hacéis 2 veces? El número 16, versículo 16, ay de vosotros, guía ciego, que decís, si alguien jura por el templo, no es nada. En fin, el versículo 23, ay de vosotros. El versículo 25, ay de vosotros. El versículo 27, ay de vosotros. Vemos un ay de lamento constante, de injuria, que Jesús le está hablando a los escribas y fariseos. Y después de eso, hace un trampolín, Pastor Gustavo, una antesala, y se encuentra entonces en el olivo con los discípulos. ¿Por qué esa transición? Estoy primero con los escribas, le estoy dando duro por las acciones que están haciendo, que están adversas a los principios de la palabra, y ahora paso a los discípulos y le declaro estas cosas. Eso sí, traemos, pastor, al contexto de lo que está sucediendo ahora y ponemos los papeles cómo va. Nosotros venimos siendo como Jesús. Sí. Los líderes del mundo ahora mismo están embriagados de poder, embriagados de odio, de guerra, y están asustados. Sí. Pero, ¿qué estaba pasando? Jesús, cuando le decía esto a los líderes religiosos, es porque estaban haciendo totalmente contrario a lo que de ellos debían de haber hecho, conforme a la palabra. Por eso Jesús le dice, en parte de ese capítulo 23 de Mateo, que oigan lo que ellos dicen, escuchen lo que ellos dicen, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Entonces, esa contextualización de la realidad de que estaba entrando Jesús, porque fue de los últimos mensajes en su ministerio, fue al pueblo, pero no solamente al pueblo, sino a los líderes de la nación judía, a los religiosos, a los líderes religiosos de la nación, y se lo estaba dando en el mismo pueblo, en el mismo centro del pueblo, que era el templo de Salomón. Ese templo que había sido destruido, pero hace 39 años antes de Cristo había sido edificado nuevamente. Cuando él termina 6 años antes de ser derribado, ese templo lo que dura son 7 años de creación. Ok, correcto. Eso es una profecía que se cumple, que está en el libro de Mateo 24, cuando Jesús dice, veis todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aludiendo, ¿verdad?, a ese pasaje bíblico, aquí lo que está refiriéndose a la destrucción de un templo en los años más o menos 70, ¿verdad?, con el general Tito. Exactamente, con el general Tito, que fue parte de lo cual de esa destrucción. O sea, esa profecía se cumple ahí, Pastor Gustavo. Así es. Pero ahora viene la otra. ¿Qué puedes decirme tú de esta? Entonces, tiene que darme el texto para entonces, porque el contexto de lo que tú acabas de decir, de lo que acabamos, Jesús estaba diciendo, esta generación va a ver la destrucción del templo. O sea, correcto, que no pasaron 40 años después que Jesús murió, cuando el templo fue invadido, la nación de Israel completamente por los romanos, y destruido el templo pieza por pieza. Fue saqueado el templo, todo el oro fue traído, fue sacado del templo de Dios, y ellos quedaron en la ruina, tanto la ciudad como el muro de la nación fue destruida. Ok, perfecto. Bien, entonces cuando suceden estas cosas, que Jesús saca aparte, ¿verdad?, a sus discípulos y va al Monte de los Olivos, que ahí vemos que han pasado muchas cosas importantes en el Monte de los Olivos en los tiempos de Jesús. Pero ahora Jesús va aparte con ellos y los discípulos se le acercan después de escuchar evidentemente todas las cosas que él estaba hablando con los escribas, con los fariseos, con la destrucción del templo. Entonces ahora los discípulos le hacen una pregunta. Y una pregunta interesante. Le dice, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Ahí es donde viene el asunto de lo que estamos viendo desde hace casi 2000 años. Así es. Guerras, pandemias, enfermedades, dolor, terremotos. Entonces, todo lo que ha vivido la sociedad, la humanidad en estos últimos 2000 años es cada vez cumpliéndose una etapa de lo que proféticamente Jesús había dicho. Pero que todos estos acontecimientos que se darían en cada momento que se daría no es el fin, sino principio de dolores. Porque lo que está Jesús llamando a cada generación de toda la humanidad, que vayan a mirar lo que la Biblia está revelando, lo que el Señor mismo ya había dicho, que se van aconteciendo en los tiempos, se debe de ir cumpliendo
tiempo tras tiempo lo que las señales iban a revelar antes del tiempo de la venida del Señor. O sea, estos acontecimientos traen el retorno inmediato de Cristo, pero tiene que pasar que la humanidad, todo este tiempo de esta tribulación temporal, que eso es lo que llama en la Escritura, como leíste en Mateo 24:8, principios de dolores. Ok, correcto. Mira, según te escuchaba comentando, ¿verdad? Todo esto, causa muchas veces hasta terror y miedo a la gente el escuchar decir terremotos por diferentes lugares, guerra, hambre, pestilencia y un sinnúmero de cosas. Tú hablabas acerca de que estas son las señales evidenciales de que se aproxima el retorno, ¿verdad?, a nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. Pero hay algo más que anuncian estos acontecimientos, aparte de que puedan señalar la venida de Jesús, pero está anunciando otras cosas. Sí, está anunciando de manera por defecto, y pues lo vas a encontrar en los textos, de que va a haber un orden nuevo mundial que se está perfilando, y todas las naciones y las acciones que los gobiernos y las instituciones universales, humanas, están permitiendo que se origine un gran gobierno mundial. Hay un gran supergobierno, que los gobiernos entreguen su poder, que los gobiernos entreguen su constitución, su bandera, su identidad particular, y que haya un gobierno mundial. Esa creación de las Naciones Unidas, de la OEA, no ha sido en vano. Eso tiene una señal profética, y los hombres, como ejemplo de Europa, van a entregar su economía a un ser que la Biblia de Mateo 24 habla, que habla del anticristo. Sí, mira, las personas, los incrédulos, siempre cuando uno está tocando esos temas, muchos dicen, siempre ha visto terremotos. No sé si te has escuchado, ¿verdad?, esa palabra. Siempre ha visto terremotos. Cada vez que hay un terremoto, la gente se pone, pero los terremotos siempre han existido. Claro, y es cierto. Según nosotros tenemos una estadística, Pastor Villalona, por medio de los terremotos, ¿usted sabe cuántas personas han muerto? Según una estadística, más de 13 millones de personas en la historia han muerto a causa de terremotos. Es increíble, ¿verdad que sí? Y un dato que nos presenta que es la cantidad de terremotos que ocurren en el día, que nosotros ni cuenta nos damos alrededor del mundo. La tierra gime constantemente acerca de los terremotos. Pero hay algo interesante. Pero primero a mí me gustaría compartir por qué los terremotos a nivel de ciencia, a nivel, ¿verdad?, de física. Dice, el planeta Tierra cuenta con una capa externa de roca, la cual se conoce como la corteza terrestre. Esta corteza no es uniforme, sino que esta a su vez está formada por la placa rocosa, que recibe el nombre de placa tectónica, debido a que las placas tectónicas flotan en el manto basáltico de la Tierra. Estas placas se mueven la presión y la fricción, choque o suspensión entre las placas una de la otra. Entonces estas placas liberan bruscamente una inmensa cantidad de energía elástica en el interior y superficie de la Tierra en forma de ondas sísmicas, las cuales producen los terremotos. Ahora viene algo interesante. La palabra terremoto viene del latín tierra, terra, que significa tierra, y motus, movimiento. O sea, terra motus, tierra en movimiento. Ese es el contexto, ¿verdad?, de dónde viene la palabra terremoto. Dicen que que a diario ocurren en países, Pastor Gustavo, hasta 50, 100 terremotos diarios, constantemente de magnitud baja completamente. Ahora vemos que los terremotos siempre han existido, pero vemos que Mateo 24, miles de años atrás, podemos decir así, ¿verdad que sí? Cientos de años, Jesús lo profetiza, Jesús lo habla de que estos terremotos iban a pasar y cada día se iban a agudizar de una manera, ¿verdad?, más agresiva. Ahora bien, ahorita te decía que qué anuncian los acontecimientos que estamos viendo ahora en este tiempo. Número uno,
El primer acontecimiento es que se acerca la venida del Señor Jesucristo, número uno. Número dos, la manifestación del hombre de pecado, la manifestación del anticristo, también de un gobierno global, también eso lo está anunciando. Pero también es importante decir que cuando nosotros vemos un terremoto, también hay dos cosas que también se están manifestando en el mundo espiritual. Número uno, puede ser los juicios de Dios sobre la tierra a causa del pecado y de la maldad, y lo otro es el Señor haciéndose entender y darle a entender a la humanidad que Él existe y que Él está pendiente, Pastor Gustavo, de lo que está aconteciendo sobre la tierra. Vemos una tierra que cada día la gente está más alejada de Dios. Vemos una humanidad que cada día la gente le está dando la espalda a Dios, deleitándose en el mundo, en la borrachera, en el alcohol, en la prostitución, en las drogas, en un sinnúmero de cosas que la ira de Dios, cuando eso llega y ve, Dios tiene que sacudir muchas veces la tierra, Pastor Gustavo, para decirle, yo estoy al tanto y estoy mirando lo que está aconteciendo, Pastor. Sí, este último terremoto de la semana anterior causó casi 50.000 muertos entre Turquía y Siria. Así es. Es una muestra de la magnitud de un terremoto de 7,6 en la escala de Richter. Pero vemos cómo sigue replicándose y cómo todavía se siguen encontrando víctimas del terremoto, vivas. O sea, cómo Dios en su misericordia ha proveído esto. Yo creo que las señales están, como tú muy bien dices, anunciando que hay una mirada que tenemos que hacer hacia los cielos. Hay una verdad que tenemos que ser, que tiene que ser enseñada, de que el hombre debe de volver a Dios, de que el hombre no puede seguir por sus propios para sus propios fines, para sus propios deleites, porque el hombre se hace dueño de sí mismo y del mundo y se cree que es el creador del todo lo que hay, y ha dejado a Dios, se ha apartado de Dios para colocarse en su lugar y ha estado jugando el papel de Dios. Claro, yo tengo el criterio, Pastor Gustavo, de que Dios puede usar los terremotos tanto para salvar como para dar juicio. Tengo ese criterio y lo vemos desde los tiempos bíblicos. Me voy a trasladar a este pasaje bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, que es el carcelero de Filipo. Se recuerda, ¿verdad? Hechos 16. Exacto. Dice que Pablo y Silas estaban encarcelados y que tenían cepo en las manos y en los pies. Y que dentro de la cárcel ellos comenzaron a cantar y adorar al Señor. Y que cuando ellos comenzaron a cantar y adorar al Señor, dice que vino un terremoto sobre la cárcel. Y que los cepos que tenían en las manos y en los pies se cayeron y que las puertas se abrieron. Y dice que cuando se calmó el terremoto, el carcelero que estaba ahí entendía que los presos se habían escapado y él se iba a matar, a suicidar. Y dice que cuando él lo iba a hacer, él escuchó una voz de ahí adentro que dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. En ese momento él sintió una paz y fue y dijo, ¿qué yo debo de hacer para ser salvo? O sea, este terremoto, Pastor Gustavo, ¿sabe lo que trajo en la vida del carcelero de Filipo? Salvación. Y vemos, y arrepentimiento. Y vemos que hoy día cuando Dios sacude los extremos de la tierra, muchas veces para decirle, hay que arrepentirse, hay que buscar mi rostro, hay que buscar mi presencia. Lo que tú estás haciendo y por donde tú estás caminando está mal. Hay que devolverse y volverse el camino hacia Dios. Entonces, basándome a ese principio, muchas veces Dios tiene que tocar la tierra para traer arrepentimiento. ¿No has visto tú, pastor, muchas vidas que cuando la tierra es conmovida, comienzan a pedir perdón? Comienzan a decir, Señor, a darse en el pecho, perdóname, Señor. Comienzan a rezar el Ave María, comienzan a decir tantas cosas. El Salmo 23, el Salmo 91, todo lo espiritual que tenían dormido, muchos lo sacan a la luz en medio de los terremotos y en medio de las tormentas. Y por eso es que yo aludo que es necesario que vengan algunos terremotos para que traigan luz de arrepentimiento a una humanidad que está desenfrenada en los vicios y el pecado, Pastor Gustavo.
Yo creo que no tenemos que esperar que nos acontezca un terremoto en esta nación, ni a otras naciones, pero sí tenemos que mirar no solamente a un Dios que nos quiere corregir, como muchos piensan que viene con una correa, viene a darle una pela, pero no. Dios lo que nos quiere es llamar la atención para que veamos nuevamente su rostro, para que escuchemos su verdad que está en las Escrituras, en la palabra de Dios, y que nos damos cuenta que el mundo se ha olvidado de Dios. La tierra entera se ha dado la espalda de Dios, y es que es la manera de cómo Dios decirle al hombre, a la mujer: véanme de nuevo, yo quiero volver a hablar con ustedes, yo quiero que vengan con un corazón contrito y humillado, yo quiero que ustedes escuchen estas verdades que son mis verdades. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos esta magnitud de estos terremotos, me gustó esta palabra: Dios te está llamando a la atención. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que volvamos a ser ese ser humano primero que Él creó allá en el huerto del Edén, con sentimientos humanos, con sentimientos de adoración a Él, con sentimientos de integridad, con sentimientos de amor al prójimo, de igualdad entre todos los seres humanos. Ese ser humano está perdiendo los valores en este tiempo, y por eso es que muchas veces Dios tiene que removernos para causar un arrepentimiento dentro de nuestro corazón. Este espacio llega a ustedes gracias a Su Mundo TV, en los canales 101 y 1101 High Definition de Claro, en el canal 46 de Win Telecom, canal 10 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, y en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias de la República Dominicana, y como no, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, y en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web de Su Mundo TV, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Así que nadie puede decir, reverendo, que no nos está mirando. Estamos por todos los lugares para que usted no se pierda este interesante programa de Hablemos de la Biblia. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, es necesario que traigamos un poquito de esperanza a través de la palabra del Señor. Seguimos con nuestro tema, señales del fin. Hablamos de los terremotos, que es lo que está padeciendo la humanidad en este tiempo, y decíamos ahorita que los terremotos es una advertencia de que Dios le está diciendo a la humanidad: a los que están un poco flojos, deben de apretarse. Vamos a arrepentirnos, vamos a buscar el buen camino de Dios y a dejar el pecado y ese mundo de maldad que está viviendo la humanidad, ¿verdad, Pastor Gustavo? Así es, es una alerta, es un llamado. Yo creo que ese es un medio de Dios, llamar a la atención al hombre y a la sociedad de que vuelvan a escuchar a Dios. Así es. Mira, vamos a seguir leyendo lo que dice Mateo 24, porque hay algo súper interesante en este pasaje bíblico, que no simplemente alude a lo que es los terremotos solamente. Mira, por ejemplo, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A qué se está refiriendo este pasaje ahí, Pastor Gustavo, cuando dicen que no se dejen engañar porque vienen muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo? ¿Sabe, pastor, que la mentira no va a venir así, abierta, va a venir disfrazada? Ya. Entonces, muchos van a venir disfrazados del Señor, diciendo que son el Señor, que son el Mesías. Y en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, después del Señor, han venido muchos falsos cristos, presentándose como profeta de Dios, como elegido de Dios, y han abusado, han llevado a destrucción a muchas personas, y han llevado a cientos, a miles, a doctrinas de error, para el beneficio, para el peculio propio de cada quien de esos grupos. O sea que el Señor dijo claramente: van a venir falsos mesías, falsos maestros, falsos Cristos, pero no seré yo. Van a venir eso para engañar a muchos. Así es. Aquí está hablando de un regreso, ¿verdad? Porque los discípulos le dicen: ¿qué señales habrá de tu venida? Antes de tu venida, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, Pastor Gustavo, Él dio una promesa de que volvería nuevamente.
Correcto. ¿Sí? O sea, como Jesús, cuando Hechos capítulo 2, y nos vamos a la escritura, cuando él se va al cielo y le dice a los discípulos, le sale el ángel y dice, ustedes ven ese Señor, a Jesús que se lo llevó esa nube, así mismo vendrá. O sea, Cristo viene a gobernar nuevamente, a buscar lo suyo primero y luego a gobernar por 1000 años. O sea que hay una esperanza de que Cristo va a volver a la tierra y nosotros como iglesia y toda la humanidad lo va a ver. Ok, es decir que Él vuelve, según las Escrituras Él vuelve y nosotros los cristianos le esperamos. Y Él nos dijo que antes de Él volver iban a acontecer estas cosas. Dice que van a venir Cristo, personas decir que Él es Cristo y a muchos van a engañar, muchos falsos profetas. Y nos dice también, porque esto hay que verlo, Pastor Gustavo, desde un punto de vista, bueno, si lo que Él dijo en ese tiempo es lo que yo estoy mirando ahora, entonces decir que su venida está cerca, ¿verdad? Entonces fíjate bien lo que dice el versículo 6, dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces ese criterio, ¿verdad? Va a acontecer esto, pero todavía aún no es el fin. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una, como decimos en teología, una tensión profética. O sea, yo estoy llegando, pero no he llegado, no voy a llegar todavía. Sí. Porque todavía debe de darse varias oportunidades de que mucha gente oiga el Evangelio. Correcto. De que muchas naciones escuchen la verdad de Dios, de que familias sean restauradas. Dios está alargando el tiempo de la gracia para que muchos vengan al conocimiento de Dios por medio de Jesucristo y de su Evangelio. O sea que Dios nos está dando tiempo extra. Por eso dice, va a haber rumores de guerra. Ya no hay rumores de guerra, hay guerras. Sí. Hay grandes guerras. Ahora mismo se está peleando una tercera guerra mundial, literalmente. Las naciones más poderosas de Occidente están contra un poder entre Europa y Asia, que es la Federación Rusa, la cual es una muestra de un conflicto mundial, porque esa crisis militar que está aconteciendo está afectando al mundo entero. Claro. Por ende es una tercera guerra mundial. Sí, mira, interesante el dato tuyo, porque es tanto así, Pastor Gustavo, que esta guerra que está lidiando un país, una potencia contra un país, ¿verdad?, más pequeño, nosotros vemos que ha afectado al mundo entero en un sinnúmero de cosas, hasta la elevación de diferentes productos y precios de muchas cosas. Entonces, es decir, que ese argumento que tú dices está afectando al mundo, y si es del mundo, entonces hay una posible tercera guerra mundial. Porque por esa guerra, la producción de trigo, y que Ucrania y Rusia son los grandes productores del mundo, ha afectado en su precio. Claro. La producción de muchos minerales que ellos producen, como naciones europeas, también ha afectado el comercio. El encarecimiento de la energía, del petróleo, todos esos acontecimientos han sido como problema de la guerra. La guerra va a seguir invirtiendo. Estados Unidos está gastando millones y millones de dólares. Europa también está gastando millones y millones de dólares para soportar este conflicto. O sea, se están gastando millones de dólares, pero están muriendo miles de personas también. Claramente. Y una carestía en los productos básicos de la humanidad están sucediendo. Fíjate que también dice que se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste. Oye, estas dos cosas muy interesantes. Jesús dice que antes de su venida, Pastor Gustavo, habrá peste y hambre. Cuando hablamos de peste, nos estamos refiriendo a enfermedades, ¿verdad, Pastor Gustavo? Enfermedades que se van a levantar. Nosotros recientemente salimos de una ola de un virus, ¿verdad? Todos conocemos el famoso COVID, que afectó desde el 2019, ¿verdad, Pastor Gustavo? Y todavía hasta el momento hay personas que siguen padeciendo de este terrible virus. Cuando nosotros vemos este virus y vemos que más adelante, vienen los terremotos, viene la carestía, Pastor, viene el hambre, y nos trasladamos a Mateo 24, Pastor Gustavo, hay algo aquí que hay que la gente ponerle atención. Es que estamos en Mateo 24. ¿Sí? La sociedad ahora, el mundo está en Mateo 24. Estamos viendo la ejecución. Estamos viendo que Dios está recordándole al mundo que Mateo 24 está en pleno auge de apogeo.
Yo no creo, porque la misma ciencia y los mismos hombres saben de que después de las 2 guerras mundiales en Europa del siglo pasado, la próxima guerra sería una guerra nuclear. Pero las naciones saben que no puede haber una guerra nuclear porque hay una destrucción asegurada. Así se llama esa doctrina militar. Hay una destrucción asegurada. Por ende, están gastando todos los recursos de una guerra convencional. Cuando esos recursos convencionales se detengan y la guerra involucre a una dimensión de guerra de armas estratégicas, vendrán las armas nucleares. Claro, entonces mira, a base de ese punto de vista que estamos tratando y mirando que todo lo que dice este libro en este capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Nos dice que todo esto se está cumpliendo, todo esto está aquí. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros, Pastor Gustavo, cuando vemos que estas señales que nos habló Jesús están en nosotros le estamos palpando, nosotros le estamos viviendo? ¿Qué debemos de hacer como humanidad? ¿Qué debemos de hacer como iglesia en medio de esta crisis mundial de hambre, de pestilencia y de terremotos en diferentes lugares? ¿Qué podemos hacer? Definitivamente ese es el momento de buscar a Dios. Es el momento de inclinar nuestros rostros, de abrir la Biblia, de buscar nuestra familia, de hablarle al vecino de que las señales no se están cumpliendo. Ya se cumplieron. Lo que Dios está dando el tiempo de que mucha gente venga a conocer la verdad, venga a cumplir lo que Mateo 28, 19 al 21 dice: vayan y hagan discípulos a las naciones. O sea, vayan y prediquen este evangelio. Entonces, este evangelio, el Señor no va a venir hasta que esas señales no estén cumpliéndose. En medio de esta tribulación, en medio de estos conflictos, en medio de esta guerra, en medio de estos desastres naturales, el Señor va a hacer presencia en un abrir y cerrar de ojos. Ahí es donde viene el problema, Leandro, que Mateo 24 dice que no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor va a venir. Así, mira, me causa la atención de estos pasajes bíblicos, porque lo mismo que dice Mateo, también lo dice Lucas. Oye, qué cosa más interesante. Lo mismo que dice Mateo es lo mismo que está diciendo Lucas, pero ahora en su capítulo 21. Lucas dice lo siguiente, oigan, dice 21:11. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pastor Gustavo, Lucas y Mateo eran personas diferentes y le escribieron a pueblos diferentes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tratan el tema de las señales del fin. Pero Mateo le escribe al pueblo de los judíos, Marcos le escribe al pueblo de los romanos, Lucas le escribe a los griegos y Juan le escribe al pueblo gentil o al pueblo universal. 4 libros, 4 pueblos diferentes, 4 personajes diferentes y hablaron todo el mismo lenguaje. Viene hambre, viene pestilencia, viene guerra, viene terremoto. Todo esto está aconteciendo ahora. Entonces, para los ateos, los incrédulos que no creen en la Biblia, pues se han equivocado. Han fallado en su criterio de no reconocer la Biblia como la palabra de Dios y un libro inspirado por el mismo Dios y escrito, aunque escrito por los hombres, pero con la señal y la divinidad del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, si esto es así como dice las Escrituras y eso es lo que estamos mirando, tal como decía el pastor Gustavo, Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él. Amén. Que esto que nos está sucediendo y aconteciendo en este tiempo es porque Él viene a buscar a su pueblo. Pastor Gustavo, vamos a mandarle unos saluditos a varias personas que nos están sintonizando en este momento. Vamos a mandarle un saludo muy especial a nuestra hermana Ana Teresa, desde aquí el pastor Gustavo y su hermano Leandro, le saludamos y le bendecimos en el nombre del Señor. Gracias por estar en sintonía. Así también quiero saludar a mi madre, que es la fan número 1 de este programa y ora mucho por él mismo también. Amén. Tú sabes que estos tiempos difíciles necesitamos gente que ore. Mi madre es una guerrera de oración, la cual valoramos mucho, esa oración constante que hace por nuestra vida, nuestro ministerio. Así también que todos aquellos que comenzamos a dar nombre y nos quedan algunos, pastor, se ponen guapos. Sí. A todos los que nos están mirando ahora en este momento, les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo.
Pastor, ya en nuestra parte final, vemos aquí que Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, dice algo. Dice, entonces hubo relámpagos, voces, trueno y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la faz de la tierra. Wow, esto está hablando en el capítulo 16, la copa de la ira. Pero uno hablando ahora de terremoto y menciona esto, la gente dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que viene? Pero ya lo que dice las Escrituras. Y creo 100% en lo que dice este libro, tal como dice nuestro programa, hablemos de la Biblia. Vemos que lo que está aconteciendo en este tiempo es parte de la profecía que habló el mismo Jesús y que hablaron otros profetas. Viene el fin sobre la tierra. Y todo esto son principios de dolores. En las iglesias ya no se está hablando, pastor, de las señales del fin. En la iglesia de este tiempo, nada más se está hablando de una sola cosa: bendición, dinero, esto, ofrenda, traiga su diezmo. Y eso es lo que se ve. Pero el mensaje del juicio de Dios, el mensaje de la ira de Dios y el mensaje de la segunda venida de Cristo a la tierra y su retorno, ya nadie lo está hablando. Porque hoy lo que queremos vivir es un evangelio acomodado, un evangelio light, así como están todos los alimentos light, que no tienen mucho contenido, que no tienen nada. Eso es lo que se está viviendo en este tiempo. Y la iglesia tiene que despertar. Y no despertar porque lo dice el pastor Leandro y el pastor Gustavo a través de este programa. No, despertar porque la Biblia dice que ya Cristo viene. Y que todo esto que está aconteciendo es señal de que pronto se avecina el retorno y que la iglesia y que los que estén preparados parten de esta tierra junto con él. Yo creo que Mateo 24, y en uno de esos versículos que tiene todo el engranaje profético del Evangelio, ¿sí?, habla de que estarán en los tiempos de Noé, casándose, dándose en casamiento, y que los tiempos de Noé, ¿cuáles eran? Que Noé estuvo predicando 120 años. Así y es. Nadie escuchó el mensaje de Noé. Tuvo que Dios preparar el arca, y hasta el momento en que ya empezaba a llover, la gente no entendía que era el juicio de Dios. Y la gente no entró al arca más que a Noé y su familia. Yo creo que este es el momento de entrar en el arca. Este Amén. Es el momento de entrar en Cristo ahora. Este es el momento de que volvamos a Dios y nos reconciliemos con Él. Por eso dice la Escritura, reconciliados con Dios y tenemos en paz con Él. Vamos a volver a mirar al Señor, porque va a haber unos juicios en que va a ser para aquellos que no van a creer. Aquellos que no van a... Habrán unos juicios, como tú leíste, pastor, en Apocalipsis, esos juicios de la ira, esa copa de la ira y de los jinetes del Apocalipsis, van a ser los juicios sobre aquellas naciones y vidas las cuales dieron la espalda al Señor. Amén. Pronto se está acercando lo que dice el apóstol Pablo, hablando en Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, en ese momento donde dice que el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Iglesia, amigo que me escucha, hermano, familia, todo, Cristo viene, algo se aproxima para la tierra, y esto que nosotros hemos podido contemplar y palpar con nuestros ojos y nuestras manos, ver esa tribulación de terremoto y de tantas cosas, te dejo con estas palabras: ¿será esto para juicio o será para salvación? ¿Para qué tú crees que este terremoto vino para tu vida? ¿Para traer juicio o para salvarte? Si es para juicio, es para que traiga una corrección a tu vida. Y si es para salvarte, es para que te arrepientas de tus malos caminos y de la conducta equivocada que nosotros llevamos y nos acerquemos al Señor. La Biblia dice en el libro de los Salmos, ya para terminar, en el libro de Salmo 46, muy interesante, dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo. Pastor Gustavo, una palabra de despedida. Sí, yo creo que hay que mantener la voz de alerta.
El terremoto, el leve temblor que tuvimos hace 2 semanas a las 7:11 de la mañana, de 5.4 en la escala de Richter, nadie lo sabía. Así es. Ese terremoto allá en Turquía y Siria, nadie sabía que a las 4 de la mañana iba a temblar la tierra. Correcto. O sea, yo creo que el Señor nos está dando el llamado a que volvamos a Él ahora, porque luego no nos va a dar tiempo. Así es. No va a dar tiempo. Entonces, ese es el mensaje. Dios está removiendo la tierra para que haya un despertar en nuestras vidas. Nos acerquemos a Él, busquemos de su rostro y alcancemos su misericordia. Así que muchas gracias por permanecer en sintonía. Será hasta la próxima. Llegamos a nuestra etapa final de su programa Hablemos de la Biblia. Bye bye y hasta el próximo sábado. Dios le bendiga.